Hola, soy Xanox y en el día de hoy estamos en un tutorial de cómo dibujar rostros. En el vídeo de hoy os mostraré cómo pasé en un año de esto a esto y os daré algunos consejos y trucos que os ayudarán a mejorar vuestras habilidades de dibujo. Pero antes de empezar quería avisaros a todos que este es el primer vídeo del canal, así que si tienes alguna idea para vídeos, algún consejo que me pueda ayudar a mejorar o simplemente quieres darme un poquito de cariño, no dudes en escribirme un comentario. Bien, dicho esto, empecemos con el vídeo. Lo primero, así que te voy a enseñar a cómo hacer la estructura básica del rostro. Lo primero que debes hacer es dibujar un círculo y luego dividirlo a la mitad con una línea vertical, lo cual señalará hacia dónde está mirando la cabeza. Si es de frente, puedes hacerlo en el medio del círculo, y si quieres que sea hacia la izquierda o a la derecha, por ejemplo, solo debes de posicionarla un poco hacia ese lado y ya tendrías la dirección donde estará mirando nuestro personaje marcada. Hecho esto, simplemente de los extremos del círculo, que en este caso es de frente, sacaremos dos líneas hacia abajo, pero siempre apuntando un poquito hacia la línea que hemos marcado. Luego de haber hecho estas dos líneas, marcaremos la barbilla para saber dónde queremos que termine el rostro. Hecho esto, tiraremos otras dos líneas en dirección hacia la barbilla y ya tendríamos hecho la estructura básica de la cara. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar una línea, la cual nos ayudará a posicionar la altura de los ojos. Hecho esto, un consejo que os quiero dar a la hora de realizar rostros es que antes de empezar a dibujar los ojos los marquéis con un círculo. Esto nos ayudará a posicionar bien donde queremos la mirada y a proporcionar un poco lo que serían los ojos. Ahora que tenemos la estructura básica de la cabeza creada, vamos a pasar a los detalles. Para esto voy a coger unos dibujos míos de referencia para poder explicaros mejor lo que hago yo al dibujar y así podéis aplicarlos a vuestro estilo de dibujo. Bien, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en los ojos. Esto es un consejo y es muy importante, es el mejor consejo que puedo dar, es que toméis referencias a la hora de dibujar. ¿Qué quiero decir con esto? No sabes dibujar algo, ya sea ojos, bocas, dientes, cejas, pelo, lo que sea, tomad referencias. Pueden ser de tus artistas favoritos o de la vida real. Y es que eso es lo que estaremos haciendo en el vídeo de hoy. Voy a utilizar mis propios dibujos como referencia y así os enseñaré cómo podéis aplicar esta técnica, además de enseñaros a cómo dibujar caras. Bien, lo que hago yo antes de empezar a dibujar los ojos es hacerlos con formas muy básicas, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante a la hora de realizar caras de frente es que no empecéis un ojo y luego hagáis otro. Haced los dos a la vez, porque yo me he pasado varias veces que me lío y empiezo a dibujar un ojo y cuando me quiero poner con el otro ya no me queda igual. Por lo que uno de los mejores consejos a la hora de dibujar caras de frente es dibujar los dos ojos a la vez. Bien, ahora que tenemos la estructura básica de los ojos, solo nos queda detallar. En mi caso, marco mucho las pestañas tanto de arriba de abajo, hago el párpado tal que así y en mi estilo marco mucho lo que vendría a ser las ojeras. Esto es algo que podéis replicar si queréis, no habría ningún problema. O incluso pillar alguna idea de diferentes estilos, de diferentes artistas. Eso puede ayudar muchísimo a la hora de encontrar un estilo de dibujo. Bien, ahora que tenemos los ojos creados, vamos a pasar con la nariz. En mi caso, mi nariz es muy simple y es que hago dos líneas así y marco un poco lo que vendría a ser el sombreado. A la hora de posicionar la boca es muy importante que la boca esté más cerca de la nariz que de la barbilla, dado que si estuviera más cerca, por ejemplo, de la barbilla que de la nariz, quedaría muy extraño. Bien, a la hora de dibujar la boca, yo lo que hago es marcar las comisuras de los labios y tirar una línea. No hace falta que sea completa, de hecho, si es un poco discontinua mejor, porque eso le va a dar más vida a nuestro dibujo. O sea que es mejor hacerlo con líneas suaves para que quede mejor. Bien, ya tenemos los ojos, la nariz y la boca. Nos faltaría para esta estructura básica de la cara las orejas. A la hora de posicionar las orejas debéis tener en cuenta que estas se posicionan justo al final de la altura de los ojos. Y ya dependiendo de vuestro estilo, pues las haréis más grandes, más pequeñas, más anchas, más delgadas, lo que vayáis viendo. Para esto, en mi caso, marco la oreja y luego hago estas montañitas. Una vez tengo la forma básica, dentro de la oreja dibujo esta especie de línea, que sería como una marca de la forma, y dibujo estos dos circulitos, arriba y abajo. Bien, ya tendríamos la estructura de nuestra cabeza hecha. Ahora iríamos con las cejas y el pelo. Ahora de marcar las cejas va a depender mucho de la expresión del personaje. Pero un consejo que os voy a dar es que primero dibujéis una línea, ¿vale? Para marcar el largo y la forma que queráis que tenga las cejas, y luego a esa línea le vayáis añadiendo volumen. Es decir, os iréis al principio de la línea, donde la ceja es más gruesa, y simplemente le daréis un poco de volumen. Bien, ahora sí,
pasamos con el pelo. Bien, esta es una de las partes más importantes del dibujo y dentro de poco tengo pensado subir un vídeo en profundidad hablando del cabello, pero os voy a resumir básicamente y de manera rápida lo que debéis hacer. Bien, lo primero es no dibujar el pelo muy pegado al cráneo. Es decir, el pelo no es como un gorro de piscina el cual va pegado al cráneo, el pelo tiene volumen, por lo que siempre a la hora de dibujar pelo, haced los mechones separados un poco del cráneo, así dará una sensación de volumen. Bien, a la hora de dibujar el pelo yo siempre marco un punto del cual saldrán todos los mechones. Un consejo muy rápido y muy sencillo que os voy a dar a la hora de dibujar pelo es que no mantengáis la mano muy rígida y no apretéis mucho la línea. ¿Qué quiero decir con esto? Al final el pelo es algo muy fluido, no es rígido, por lo que tampoco mantengáis la mano así. Yo os aconsejo que relajéis la muñeca y vayáis tirando líneas hasta conseguir el pelo que deseéis. Una vez aplicado estos consejos ya tendríamos hecha la cabeza, solo nos haría falta practicar diferentes ángulos. Para ello podéis aplicar lo que he estado aplicando en este vídeo y analizar a vuestros artistas favoritos, descomponer sus dibujos en formas básicas y analizar cómo hacen las cosas. Bien, ya os he mostrado todo lo que sé sobre dibujar rostros. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete si os apetece. Y si tenéis algún consejo, como os he dicho antes, sobre cómo mejorar mis vídeos o alguna idea sobre un nuevo vídeo que puedo realizar para el canal o queréis pedirme algún tutorial o algo así por el estilo, no dudéis en escribirlo en la caja de los comentarios y hasta la próxima. ¡Chao!